primer lugar, y como no podía ser de otra manera, muchísimas gracias al Encuentro Binacional de Museos por habernos invitado a Luisa Vietri y a mí a participar con nuestra ponencia en este encuentro, que dicho sea de paso es un encuentro absolutamente encomiable y admirable el esfuerzo realizado para, dadas las condiciones globales de la pandemia en todo el planeta, poder llevar adelante este encuentro y que diferentes colegas de ambos países, en este caso de más de esos dos países, con Luisa Vietri desde Italia, podamos encontrarnos y compartir ideas y experiencias. O sea que, sinceramente, muchísimas gracias por la invitación y, sobre todo, por el esfuerzo desarrollado para llevar adelante este encuentro. El trabajo que presentamos aquí conjuntamente con Luisa Vietri se focaliza en el análisis etnoarqueológico desde una perspectiva etnoarqueológica de las colecciones ubicadas en Italia, o las más importantes, de materiales procedentes de Fuego Patagonia, Tierra del Fuego y Patagonia Continental Sur. ¿Qué entendemos desde nuestro punto de vista como etnoarqueología? El concepto que utilizamos metodológico de etnoarqueología proviene de una larga tradición iniciada desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat Autònoma de Barcelona, en colaboración con el Centro Austral de Investigaciones Científicas en Ushuaia, concentrado en la utilización de materiales y fuentes históricas y etnohistóricas para el desarrollo de hipótesis y metodologías a nivel arqueológico. Es decir, conociendo adecuadamente ciertas informaciones substantivas sobre, en este caso, las poblaciones fueguinas, utilizar esa información substantiva para, mediante un proceso dialéctico, retrotraer y desarrollar metodológicamente conceptos, procedimientos, técnicas que en el ámbito de la arqueología nos permitan acceder a esos resultados sustantivos. Como proceso dialéctico que es, evidentemente posee una dualidad inherente e inevitable, y es que esa misma mirada se le puede dar la vuelta para, desde ese proceso dialéctico, pasar a analizar, en el caso de los museos, cómo se han generado esas colecciones, utilizando el planteamiento y los resultados que bien la etnoarqueología, bien la arqueología ha conseguido implementar en los últimos años, en los últimos decenios. Eso nos permite acercarnos a los museos no solo como fuentes de objetos y artefactos e información, fichas, registros, sino también como elementos muy vivos en tanto que poseen su propia historia, generando un interesantísimo debate a nivel tanto de qué desde la arqueología, la etnoarqueología, podemos obtener de las colecciones museísticas, que están vivas, que los museos son instituciones vivas donde constantemente se puede producir interacción y la gente de investigación, además de la gente que investiga en los propios museos, podemos llegar y acceder, entender cuáles son las génesis que han tenido esas colecciones y, a partir de este procedimiento inverso, acceder a entender la mirada del otro, donde curiosamente, para lo que son los cánones de la etnohistoria, antropología, arqueología occidental, el otro no van a ser los pueblos originarios, sino que en todo caso va a ser la mirada de aquel contexto histórico del mundo museístico que se dedicó a obtener y conseguir esos elementos que han pasado a formar las colecciones de los museos. De esta manera podemos articular una interpretación no solo focalizada en conseguir información metodológica o sustantiva para el análisis arqueológico, sino también realizar una historiografía de esas colecciones museísticas y pasar a entender cómo se generaron, cuál fue la mirada que las generó y, lo más importante en este caso de este encuentro, que es que en el caso de los museos italianos, colecciones que no están accesibles de una forma inmediata para investigadoras e investigadores tanto de Argentina como de Chile, dar a conocer qué materiales se encuentran en los principales museos italianos y cómo se conformaron esas colecciones. Cedo la palabra a mi compañera, Luisa Vietri, y muchísimas gracias. Saludos desde Roma, Italia. Me sumo a los agradecimientos expresados por mi compañero Iván Briz. Es un verdadero placer y un honor
participar en este encuentro. Una vez más, muchas gracias por invitarnos. Y ya como me es materialmente imposible ilustrar detalladamente en el tiempo disponible todas las informaciones obtenidas en nuestro trabajo de investigación, me concentraré principalmente sobre algunos aspectos concernientes a la historiografía de las colecciones museísticas italianas de Tierra del Fuego y Patagonia Sur. Informaciones más detalladas y específicas pueden ser halladas en nuestra publicación en el número 37, año 2019, de la revista de Arqueología Americana. Y aquí quisiera introducir una aclaración relativa a la utilización de un término que recurrirá a lo largo de esta ponencia. Si bien parte de las sociedades representadas en las colecciones museográficas italianas no son exclusivamente fueguinas, como es el caso de la Sociedad Cahuéscar, hemos elegido mantener la consideración territorial de Tierra del Fuego para ser coherentes con la conceptualización en el momento de la génesis de estas mismas colecciones. Antes de todo, considero fundamental empezar esta ponencia con unas observaciones generales sobre las colecciones etnográficas. El proceso de formación de una colección etnográfica, realizado mediante la extracción de unos objetos de su contexto de existencia y uso social, no debe ser considerado solo como una mera operación de recolección de evidencias documentales, sino como una efectiva producción de nuevos documentos. Más allá de la habitual tarea de documentación científica que suele acompañar la recolección, es importante destacar cómo un objeto extraído o aislado de su contexto sociocultural ya no se representa solamente a sí mismo, sino que se transforma en documento específico de sí mismo. Los objetos etnográficos, contextualizados dentro de un momento histórico concreto y dentro de una concepción específica del mundo, son la expresión material de la sociedad que los produjo. Trascendiendo su materialidad, dan también cuenta de la dimensión inmaterial en la que se realizó su creación y nos hablan del sistema social, económico, político y de normas y valores sociales, la ideología de grupos étnicos determinados. Sin embargo, cuando estos objetos son recolectados, pasan a ser también la expresión fenoménica del pensamiento, de las finalidades y de los intereses concretos de las sociedades occidentales que los buscaron y los reunieron bajo la forma de colecciones. Para facilitar el entendimiento de los objetivos y de las dinámicas del proceso de formación de las colecciones fueguinas italianas, es importante hacer referencia al contexto histórico, político, cultural en que estas mismas fueron creadas. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, tras la unificación política de la península en el Reino de Italia, el nuevo Estado, a fin de legitimar su existencia en el panorama internacional y asentar las bases de su nueva identidad nacional, inició una dinámica de presencia de diversa índole en diferentes territorios del planeta, participando en los grandes viajes de exploración de la época, persiguiendo objetivos científicos, pero también intentando instaurar nuevas relaciones diplomáticas y nuevas vías de desarrollo comercial. El Reino de Italia estimuló y apoyó los viajes realizados por exploradores, militares, naturalistas, entre otros, así como la presencia de misioneros y misioneras. Al igual que las restantes naciones europeas, una potente dinámica de obtención y posterior traslado de objetos etnográficos a las metrópolis caracterizará la presencia italiana alrededor del globo y específicamente en Tierra del Fuego. Uno de los rasgos caracterizadores de estas recolecciones serán los agentes de exploración y evangelización que la llevarán a cabo. Agentes que se constituirán como elemento distintivo y definidor que terminará por conformar las características específicas de los diferentes conjuntos etnográficos. En todo caso, y al igual que las restantes colecciones europeas, las colecciones etnográficas fueguinas de los museos italianos parten de una visión claramente evolucionista que caracterizará la construcción del pensamiento científico de la época. El objetivo era reconstruir una historia universal de la humanidad, lineal y progresiva, estableciendo estadios de desarrollo cultural. Los objetos etnográficos de las
Otras sociedades, evidencias producidas por sociedades primitivas y atávicas, eran esenciales para ser empleados como elementos comparativos entre una infancia de la humanidad y las nuevas posibilidades tecnológicas y económicas con su superioridad moral y preeminencia política. Inevitablemente, esta valoración produjo la inclusión de estos objetos en la esfera de las mercancías, naciendo consecuentemente un verdadero mercado mundial compuesto por productores, proveedores, intermediarios y consumidores de bienes etnográficos, como bien aclarado por Prieto y Cárdenas en 2002. Un mercado global articulado en base a la preeminencia de la civilización occidental, cuya justificación se basaba en la conservación paternalista de elementos extraños, bien ante la incapacidad de las otras sociedades para garantizar su conservación para la humanidad, bien por la más que probable futura desaparición de estos grupos remanentes de este pasado infantil de la humanidad, y que sin lugar a dudas iba a ser eliminado por el progreso. Dentro de esta lógica se establece una auténtica competencia entre museos e instituciones científicas para conseguir colecciones más completas y más espectaculares. La obtención de piezas excepcionales, conjuntos superlativos o elementos procedentes de las más remotas geografías eran los instrumentos de instituciones o equipos para lograr elevadas cotas de prestigio y reconocimiento social. Estas dinámicas implicaron también al mecanismo de las donaciones, en donde el aparato explorador colonial, incluido el personal misionero, participaba de este reconocimiento social al entregar sus colecciones personales a los museos nacionales. Inevitablemente, esta mercantilización también produjo una cosificación de las personas de los pueblos originarios, tanto en vida a través de la práctica de las exhibiciones públicas y espectáculos de variedades, como el Jardín Zoológico de Aclimatación de París y la exposición de las misiones católicas americanas de Génova, o bien a través de la exhibición de cuerpos taxidermizados con textos funerarios momificados o esqueletos procesados ex professo en museos y universidades. Y en cuanto a las colecciones fueguinas en Italia, en diversos museos italianos están presentes colecciones etnográficas procedentes de Tierra del Fuego. En muchos casos se trata de pequeños lotes de objetos que confirman lo que se acaba de exponer en cuanto a la importancia que esos mismos objetos revestían para las instituciones museísticas italianas. Este punto cabe mencionar, aunque se trate de otro estado, pero en el centro de Roma, la presencia de otras dos importantísimas colecciones fueguinas conservadas en el Museo Misionario Etnológico del Estado de la Ciudad del Vaticano. Colecciones que fueron enviadas por salesianos y berbitas en ocasión de la Exposición Universal Misionera realizada en el Vaticano durante las celebraciones del Año Santo de 1925. Las más importantes colecciones etnográficas de Tierra del Fuego en Italia se encuentran conservadas en el Museo Prehistórico Etnográfico Luigi Pigorini de Roma, en el Museo delle Culture del Mondo Castello d'Albertis de Génova y en el Museo Etnológico Misionario de Colle Don Bosco, provincia de Asti, en Piemonte. Tres son las sociedades fueguinas presentes en estos museos: la Sociedad Yamano Yagan, grupo cazador-pescador-recolector especializado en la gestión y explotación de recursos marinos litorales a través de la tecnología náutica; la Sociedad Shelkman ONA, grupo cazador-recolector especializado en la explotación del guanaco, pero también de los recursos marinos litorales; y la Sociedad Cahuéscaro a la Calufe, grupo cazador-pescador-recolector, que al igual que la Sociedad Yagana estaba especializado en la gestión y explotación de recursos marinos litorales a través de la tecnología náutica. En cuanto al Museo Prehistórico Etnográfico Luigi Pigorini de Roma, la génesis de las colecciones etnográficas del Museo de Roma se desarrolla entre 1881 y 1919, en estrecha relación con la gestión de su primer director, Luigi Pigorini. Los registros
del Museo Pigorini, el archivo histórico y el registro de inventario nos muestran una frenética actividad de búsqueda y adquisición de objetos procedentes del extremo sur de América, entre otras regiones. 14 son las colecciones de Tierra del Fuego presentes en el Museo de Roma y alrededor de 300 los objetos que las componen. En algunos casos se trata de pequeños lotes de objetos carentes de cualquier información, incluso sobre su contexto de procedencia. En otros casos, su abundante documentación nos permite una aproximación muy circunstanciada a los contextos de procedencia y las dinámicas de adquisición. Por evidentes razones de tiempo, mencionaré solamente las colecciones más significativas. El teniente de la Real Marina Italiana, Giacomo Bove, es el responsable de la tercera colección fueguina que entra al Museo de Roma. Bove hizo 2 viajes de exploración a Tierra del Fuego y Patagonia, en 1881-82 y en 1884, durante los cuales se dedicó a realizar también diversas observaciones etnoantropológicas y a recolectar objetos por expreso pedido de Pigorini. La colección, llegada entre 1883 y 1885, es la más rica en términos cuantitativos y cualitativos de entre las fueguinas presentes en el museo. Originalmente compuesta por 129 objetos, fue objeto de intercambio con diversas instituciones museísticas italianas y extranjeras, como por ejemplo el Museo de Copenhague, y 15 de los objetos que la conformaron fueron entregados, reduciéndose el conjunto a 114. La sexta colección es reunida por el doctor Guglielmo Dall'Orto, médico residente en Uruguay. En 1887 envía a Roma 13 objetos de Tierra del Fuego, que en la actualidad resultan ser tan solo 9, ya como 4 fueron intercambiados con otros museos. El doctor entregó además un manuscrito titulado Breves apuntes sobre los indígenas de Tierra del Fuego. La información fue obtenida a través del secretario de Félix Mariano Paz, gobernador argentino del territorio nacional de Tierra del Fuego. Gracias al archivo histórico sabemos que Dall'Orto envió también un esqueleto humano al gabinete antropológico de la Real Universidad de Roma con la siguiente indicación: huesos del esqueleto de una joven Yagán muerta alrededor de 4 años atrás y desenterrada expresamente para proveerme del esqueleto. Sin lugar a dudas, una clara evidencia de la cosificación y mercantilización de los cuerpos de los pueblos originarios apuntada anteriormente. La novena colección fue donada en 1896 por Luigi Amedeo di Savoia, duque de los Abruzos, compuesta por 37 objetos, entre ellos destaca una canoa Yagán, uno de los pocos ejemplares de embarcación fueguina todavía existentes. En el archivo histórico y con fecha 29 de junio de 1896 queda documentado el origen de la canoa, un certificado firmado por don Isidro Abal, gobernador marítimo del territorio de Magallanes, Chile, y ratificado por Giovanni Battista Contardi, agente consular del Reino de Italia en Magallanes, confirma la autenticidad de la canoa indígena embarcada en el crucero Cristoforo Colombo por la Sociedad Fratellanza Italiana. Según Abal, la canoa fue recolectada el 15 de enero de 1893 por la tripulación del Allen Gardiner, navío de la South American Missionary Society, mientras navegaba entre las islas Wollaston, donde se encontraba la Bahía Tecnica, sede de la misión anglicana, y el falso Cabo de Hornos, con 4 hombres y yaganes a bordo. Los restantes objetos son parte del equipo de la misma embarcación, junto con otros donados por los misioneros salesianos. 3 objetos de la colección se usaron con objeto de intercambio. En 1913 se produce una de las más destacadas entradas de materiales a los depósitos del museo. Producto de las investigaciones de Enrico Iller Giglioli,
naturalista florentino, llega a Roma un conjunto de colecciones procedentes de todo el planeta. Giglioli había participado entre 1865 y 1868 en el viaje de circunnavegación alrededor del mundo a bordo de la corbeta Magenta, que recorrió Patagonia y Tierra del Fuego en los meses de noviembre y diciembre de 1867. En el momento en que fue vendida por sus herederos al museo, la colección, que había sido incrementada sistemáticamente durante años, estaba compuesta por 17.000 objetos etnográficos, 10.000 placas y negativos fotográficos y fotografías y 2.000 volúmenes. En la ingente colección etnográfica estaban presentes 67 objetos de Tierra del Fuego, la 13ª colección fueguina del museo. Cada uno de los objetos estaba cuidadosamente documentado con una pequeña ficha de papel. De cada objeto se explicitaba el nombre étnico y su descripción, y cuando era posible también se indicaba el grupo étnico o, en última instancia, la procedencia geográfica. También se incluía la forma de obtención, donación, adquisición o intercambio, y por último casi siempre se añadían las referencias bibliográficas concretas. Pese al alto número de objetos de la colección fueguina, curiosamente solo 2 son los objetos obtenidos directamente durante el mencionado viaje de Giglioli. La totalidad de los restantes objetos había sido obtenida por adquisición, donación e intercambios posteriores, lo que nos confirma la importancia de las redes comerciales y de intercambio de objetos etnográficos plenamente consolidadas para esa época y con una dispersión geográfica de magnitud importante. Y en cuanto al Museo Misionario Etnológico de Colle Don Bosco, en el caso de las colecciones depositadas en este museo, resulta difícil reconstruir detalladamente la historia de su formación a causa de su compleja génesis, pero sobre todo a causa de la ausencia de un archivo histórico presente en el museo que nos permita recorrer su devenir. Nos ha sido especialmente dificultoso intentar identificar exactamente tiempos, modalidades y motivaciones de la llegada de los materiales de estas colecciones fueguinas. Sabemos que durante 40 años se llegó a Italia un notable flujo de objetos etnográficos procedentes de las misiones de Tierra del Fuego y Patagonia, enviados principalmente con motivo de las grandes exposiciones desarrolladas entre finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, y características de aquella época. 4 son las más significativas: la exposición de las misiones católicas americanas de 1892 en Génova, la exposición de arte sacra de 1898 en Turín, la exposición universal misionera de 1925 en el Vaticano y la exposición de las misiones salesianas de 1926 en Turín Baldocco. La finalidad de estas exposiciones era mostrar al gran público el contexto medioambiental y cultural salvaje de Tierra del Fuego en el que trabajaban las misiones. Además de los objetos propiamente etnográficos, llegaron materiales arqueológicos y de interés naturalista, vegetales, minerales y animales, pero también réplicas etnográficas, objetos de artesanía indígena realizados en las misiones y testimonios varios de la labor evangelizadora y de civilización misionera, como por ejemplo ensayos caligráficos y trabajos escolares infantiles. En los catálogos e índices, cuando disponibles, esta mezcla indiferenciada de materiales impide una cuantificación de las propias colecciones, también debido a la costumbre de agrupar en un mismo número de inventario diferentes objetos de la misma tipología. A esto hay que añadir un posterior problema: la dispersión de los materiales una vez finalizadas las exposiciones. En el caso de las exposiciones de Génova y del Vaticano, sabemos que una parte de los objetos etnográficos pasaron a formar parte de las colecciones de los respectivos museos. Sin embargo, faltan unos índices fidedignos en ambas instituciones. En esta carencia documental, de hecho, podemos ver reflejada la finalidad subyacente a todas las actividades etnográficas desarrolladas por las misiones salesianas desde finales del siglo XIX hasta la fecha: presentar los resultados positivos de la obra de evangelización y
visibilización realizada por la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco entre los salvajes fueguinos. Casi siempre el interés está focalizado en conseguir este discurso expositivo, mientras que se nos muestra evidente un desinterés hacia la cultura material de las sociedades fueguinas. Los objetos son percibidos como símbolos de barbarie en vez de documentos valiosos o evidencias culturales. La única fuente de identificación e información de las colecciones fueguinas en el museo está constituida por un conjunto de pequeñas fichas de cartulina en donde están registrados buena parte de los objetos fueguinos presentes en los almacenes como en la exposición. No existe información respecto a cuándo su redacción fue realizada. En la actual exposición del museo, en la sección dedicada a Tierra del Fuego y Patagonia, se encuentran 52 objetos y alrededor de 200 están conservados en los almacenes. En la mitad de los casos, las fichas de inventario nos permiten identificar las colecciones por el nombre de quienes lo recolectaron entre 1907 y 1936. Padre Maggiorino Borgatello, Padre Cerrato, Padre de Agostini, Monseñor de Aguilera, hijas de María Auxiliadoras, y finalmente Padre Berruti. El resto de los objetos carecen de tal información y es probable que la mayoría pertenezcan a las colecciones enviadas ya a finales de 1800 desde las misiones salesianas con ocasión de las exposiciones anteriormente mencionadas. La mayor parte de los conjuntos de objetos son identificables como pertenecientes a los grupos Cahuéscar y Cheltenham y procedentes respectivamente de las misiones de San Rafael en Isla Dawson, Chile, y de la Candelaria, en la costa oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina. Muy pocos objetos son identificables como Yagán. Se trata de materiales recolectados por Padre de Agostini en el curso de sus viajes de exploración. Y en cuanto al Museo delle Culture del Mondo Castello de Albertis de Génova, en el caso de las colecciones depositadas en este museo, existe una marcada diferencia respecto a los materiales del Museo Pigorini. Además de tratarse de un conjunto de materiales mucho más menor, la escasez de la documentación histórica y las discordancias entre inventarios dificultan un adecuado análisis de las colecciones y de sus orígenes, incluso más que en el caso de Colle Don Bosco. El museo posee dos colecciones de materiales etnográficos procedentes de Tierra del Fuego. La primera corresponde a objetos procedentes de las misiones salesianas, constituida expresamente para ser parte de la exposición de las misiones católicas americanas que tuvo lugar en Génova en 1892 con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América. La segunda es generada por Giacomo Bove, seleccionada por la viuda del explorador, que fue también expuesta en esta ocasión a fin de enriquecer la representación del mundo indígena fueguino. Como ya destacado anteriormente, todo el eje discursivo de la exposición estaba concentrado en poner de relieve las virtudes civilizadoras de las misiones, así como la eficacia de los métodos empleados en la evangelización y occidentalización de los pueblos de América. Los pueblos originarios eran presentes junto a sus costumbres y tecnologías, actuando de contrapunto a los logros civilizatorios conseguidos por la fe cristiana entre aquellas gentes salvajes e idólatras. Los objetos, por tanto, tenían como finalidad la de subrayar esta salvaje, a veces incluso peligrosa alteridad. No es una casualidad que en la primera sala de exposición dedicada a Tierra del Fuego el objeto número 1 sea el collarín de Padre Misionero Pistone, ensangrentados por la herida recibida por un atentado homicida por parte del famoso indio capitán Antonio Fueguino, Isla Dawson. Y el mismo objetivo lo encontramos en la descripción de los objetos inventariados como número 5, flechas destinadas de parte de un indio de la isla Dawson para dispararlas contra el primer misionero que se atreviera a pisar aquella isla, del objeto 7, arco del famoso jefe indio Antonio Fueguino que atentó la vida de los misioneros salesianos en el mes de septiembre de 1889, y finalmente de los objetos número 151, dos carcajes de piel de mamífero conteniendo flechas envenenadas.
Dentro de esta lógica de exaltación de la obra misionera, por un lado, elogiada por su valiente coraje ante la recalcitrante barbarie indígena, y por otro glorificada como defensa indígena ante la barbarie depredadora de la civilización europea, en la exposición se decidió reproducir un contexto medioambiental y cultural de Tierra del Fuego. La reconstrucción fue tan real que incluyó también proveer la presencia de seres humanos procedentes de aquellos lejanos parajes. Fue así que el 6 de agosto de 1892 llegaron a Génova para ser exhibidos en calidad de huéspedes venidos a representar su nación un hombre y 3 jóvenes de Tierra del Fuego, junto con 2 mujeres y un hombre de Patagonia, acompañados por Monseñor Giovanni Cagliero, vicario apostólico de Patagonia, y los misioneros Domenico Milanesio y Giuseppe Maria Beauvoir. Los huéspedes fueron ubicados en una recreación de una aldea creada ex profeso en un jardín, en donde habían sido reproducidas 5 cabañas. Entre ellas, una estaba dedicada a recibir el grupo de Tierra del Fuego. Así, la dinámica de cosificación de los cuerpos de los pueblos originarios era reiterada nuevamente en Europa, pese a que el trato recibido por los huéspedes no fuese tan cruel y bárbaro como en el caso de la Exposición Universal de París. Aquí la presencia indígena se consideraba justificada y legitimada por representar un fundamental testimonio de evangelización misionera y no un mero espectáculo exótico. La realidad es que esta exhibición de personas en el marco de la contraposición entre lo civilizado y lo salvaje se incluyó categóricamente dentro de la tradición de exhibiciones teológicas humanas iniciadas en el último tercio del siglo XIX y cuya práctica continuó hasta bien entrado el siglo XX. En la actualidad, los objetos fueguinos conservados en el Museo de Génova, parte de los cuales no han conservado ni la numeración original ni ninguna referencia histórica, están registrados bajo 53 entradas de inventario. En la realidad, los 53 registros documentan un total de 75 objetos, entre los cuales unos 40 de la colección de Bove y los restantes de los salesianos. Y aquí les presentamos nuestras conclusiones. Pese a las evidentes dificultades que implica la génesis de las colecciones y su condición heterogénea, el hecho que este trabajo incluya la casi totalidad de los objetos fueguinos depositados en los museos de Italia le confiere una doble representatividad respecto a nuestra concepción de las colecciones etnográficas como archivos de doble naturaleza. En primer lugar, al tratarse de la práctica totalidad de objetos fueguinos de pública consulta, disponemos de una clara y significativa representación de los objetos conservados en la actualidad. En segundo lugar, los sesgos de recolección y conservación desde sus inicios hasta nuestros días nos permiten ver estas colecciones como archivos de esta misma actividad etnográfica. En el proceso de formación y conformación de estas colecciones etnográficas estuvieron influyendo de manera absoluta las intenciones y los objetivos de partida y los intereses específicos de quienes se ocuparon de recolectar los objetos. Entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, investigadores, viajeros y exploradores, aunque con diferentes matices, estaban interesados en documentar lo más científicamente posible las sociedades fueguinas, en coherencia con los instrumentos metodológicos y técnicos de la época y sobre todo en concordancia con las teorías y los objetivos de la ciencia de aquel entonces. Posteriormente, el flujo de materiales es conformado con objetivos totalmente distintos al ser procedentes de las misiones cristianas. Incluso en ese momento posterior es necesario distinguir el papel desarrollado por un personal religioso, pero cuya vinculación con Tierra del Fuego era científica, como en el caso de Martín Gusinde o de Alberto María de Agostini, y por un personal misionero sin formación, que precisamente por su paternalista labor evangelizadora no estaba preparado ni tampoco interesado en documentar a fondo la complejidad del universo social y cultural de los pueblos fueguinos. Es por ello que consideramos necesario remarcar las diferencias temporales entre los conjuntos de objetos analizados.
nos indican fundamentales cambios en los intereses europeos y son también el fruto de modificaciones en las propias sociedades fueguinas como resultado del impacto con el mundo occidental, diferencias que como tales deben de ser tenidas en consideración en el momento de ser estudiadas. En las colecciones conservadas en el Museo Pigorini de Roma están documentadas las dos diferentes fases en términos cronológicos y cualitativos que han caracterizado la obtención de objetos etnográficos fueguinos, o sea, una primera modalidad de recolección científica más atenta y minuciosa y una segunda modalidad de recolección misionera en donde los objetos en sí mismos pierden valor y significado en cuanto obsoletos, testimonios de culturas salvajes en vías de cristianización. Por el contrario, en las colecciones de los museos de Colle Don Bosco y Génova, la modalidad de recolección ha sido, por obvias razones, solamente una, la misionera, con la única excepción de la colección Bove de Génova. El resultado de tal modalidad está significativamente reflejado en la ausencia de archivos históricos y de registros de inventario constatados en ambos museos y que de hecho impide profundizar en la historia de los objetos y de su obtención. Es además necesario tener en cuenta que sobre todo en el caso del Museo de Colle Don Bosco existe un aspecto cronológico importante. La mitad de los objetos de las diferentes colecciones son posteriores a 1910, cuando las sociedades fueguinas ya estaban profundamente afectadas por el conflicto con el mundo occidental. El proceso de colonización de Tierra del Fuego ya estaba plenamente activo y la identidad cultural de estos pueblos se estaba rápida y definitivamente perdiendo. Estos objetos son el resultado de esta dramática dinámica de aculturación y verdaderamente poco conservan de sus rasgos originarios. Dos son las ideas finales a incluir en este trabajo. En primer lugar, la necesidad de recuperar del olvido los materiales ubicados en los diferentes museos del mundo. Es importante que en cuanto al producto de las dinámicas de traslado, expolio, comercio de los periodos coloniales del pasado no sufran un último viaje hacia el olvido dentro de los almacenes de museos lejanos a sus lugares de origen. Y en segundo lugar, resaltar la necesidad que nuestra aproximación a estos materiales se produzca con una intensa mirada crítica para evaluar adecuadamente qué información sobre los pueblos originarios estamos obteniendo a través de estos objetos. Y debemos aplicar esta capacidad crítica ineludiblemente también a las visiones, prácticas y concepciones europeas que generaron estas colecciones, entendiendo la existencia de un discurso paralelo que nos habla de la propia relación de Europa con el resto de los territorios, de su concepción del mundo. Hagamos de nuestras propias disciplinas y su historia también objeto de estudio crítico. Muchísimas gracias a todos y todas y sobre todo a la organización.